Ya tenía una niña en camino, había conocido a mi esposa y estaba construyendo mi propia vivienda, mi casa, y no me alcanzaba para nada. Y decidí entrar en lo que son los negocios, comprar y revender, ¿sabes? Así. Entonces, a través de que fui adquiriendo un poco más a nivel económico, logré comenzar a viajar a Panamá. Y es cuando te digo que está una muchacha con un niño y otro muchacho que están cruzando. Y yo les paso por al lado nadando, ya para yo cruzarlo. Yo no ando con ellos, no sé quiénes son. Y es cuando escucho al muchacho que empieza a gritar por ayuda. Cuando me giro hacia atrás, el muchacho le extiende la mano a la muchacha, el brazo. Y cuando ella le agarra el brazo, lo hunde. Y él tenía el niño cargado en los brazos. Me quito la carterita que tenía aquí enfrente y la lanzo hacia la orilla. Y cae en la misma orilla de la tierra y el agua. Y me voy hacia atrás. Agarro a la muchacha por un lado, agarro al muchacho con el niño por el otro. Y le dije que me ayudaran con las piernas y lo logré sacar a los tres. Y cuando lo saco es que me doy cuenta que la muchacha también está embarazada. Como inmigrante, sé lo que es dejar todo atrás. Por eso creé este podcast, para contar las historias que muchas veces no se cuentan. En Cross Borders, cruzando fronteras, vas a escuchar relatos reales de quienes se animaron a empezar de nuevo. Historias de dolor, amor, coraje y esperanza. Porque ser inmigrante es ser intenso. Hola, bueno, ya estamos acá en el podcast, estamos grabando. Bueno, lo tengo a casi te digo Cuba, de mala forma. Lo tengo a Alexander, Sí, sí. que te dicen Alex, ¿no? ¿Cómo te gusta que te llame, Alex o Alexander? Alex, me dicen todo el mundo. Bueno, la verdad que estamos un poquito así medio olvidadizo de todo porque se nos rompió el equipo antes de grabar y no podíamos grabar y teníamos problemas de audio, tuve que Pero cambiar la laptop, nos yo, pasó de todo. yo tuve que cambiar los Así audífonos. que, sí, pero bueno, lo estamos haciendo y bueno, todo va a salir bien, va a ser el mejor podcast que vamos a hacer ahora. Entonces, bueno, para la audiencia, Alex eh, es de Texas, es cubano, tiene una historia, él me contactó a través de las historias que pongo en TikTok, en YouTube. Quería contarla de él. Tiene una historia bastante intensa. Yo leí una partecita de lo que él me compartió. La historia la vamos a poner ahora completa en el podcast. Pero bueno, te voy a dar el piso a vos para que empieces a hablar un poco de vos. Y bueno, contar lo que vos quieras contar. Sentirte cómodo, Alex, hasta donde vos quieras. Y bueno, vamos a contar a la gente cómo saliste de Cuba y qué pasó desde que saliste hasta que llegaste a Estados Unidos. Y bueno, esa es la parte intensa, ¿no? La parte sí. Sí, Bueno, ¿cómo te cuento? Yo en Cuba, yo me gradué de, de licenciatura en tecnologías de la salud, en lo que es la especialidad de atención estomatológica. Después que me gradué de la universidad, estuve solamente 2 años trabajando, lo que era lo que estudié, pero realmente la economía no alcanzaba. Con $14 al mes no me era suficiente. Ya tenía una niña en camino, había conocido a mi esposa y estaba construyendo mi propia vivienda, mi casa, y no me alcanzaba para nada. Y decidí entrar en lo que son los negocios, comprar y revender, ¿sabes? Así. Entonces, a través de que fui adquiriendo un poco más a nivel económico, logré comenzar a viajar a Panamá. Ya las y eso en primeras, Cuba, ¿no? O sea, vos lograste ese nivel económico en Cuba, sí, estar un poco mejor y poder viajar. sí, O sea, exacto. vos eras, disculpa que te pregunte más sobre tu profesión en Cuba, disculpa mi ignorancia, entonces eras doctor No, mira, o en Cuba, médico, en Cuba hicieron un programa que agarraban a los jóvenes y pasaban unas pruebas de altitudes y esas cosas. Y tú estudiabas una carrera que se llamaba Tecnologías de la Salud. Pero en esas tecnologías de la salud tú escogías una especialidad. Podías escoger lo que es radiología, oftalmología,
y yo escogí atención estomatológica. Era como un asistente dental, pero abarcaba un poco más que un asistente, hasta llegar a ser licenciado. Claro. Ah, perfecto, está bien. Por eso te pregunté, digo, por ahí entendí mal, pero gracias por la explicación. Bueno, continúa con la historia, disculpa que te interrumpí, pero me quedé pensando en eso, digo, ¿era médico o no? Entonces, luego de eso, el gobierno en Cuba saca estas licencias para que las personas puedan ejercer como un trabajo por cuenta propia o algo así, ¿se me entiende? Hacer sus negocios. Y yo y mi esposa nos decidimos por eso. Comenzamos un pequeño negocito como con 25 o $30, que gracias a Dios se recuperó el primer día de venta, toda la inversión, no, la pequeña inversión, y así. Entonces, ¿qué pasa? Que adquirí un nivel económico, no quizás para ser el que más tenía, pero para vivir bastante cómodo y darme uno que otro gusto. Y comencé a viajar a Panamá. Ya cuando yo comienzo a viajar a Panamá, empiezo a conocer otras cosas que yo no sabía que no conocía. Empiezo a ver la otra cara de la moneda que me mostraban en Cuba, de que, de que todo fuera de Cuba es malo, de que el sistema es el mejor, de que esto y aquello, ¿sí me entiendes? Y como que fui abriendo los ojos un poco y fui como que analizando, poniendo las cosas en una balanza y fui poniendo, ¿cómo decir?, las oportunidades que podía tener acá que las que podía tener allá. Y me tracé como una meta, como unos pasos a seguir para en un momento determinado poder salir de Cuba. Y entonces logré, a través de Panamá, porque ¿qué pasa en Cuba? Para que más o menos me puedas entender, lograr tener una cita en el Consulado de México en Cuba es prácticamente imposible. Tienes que pagar 1.500, 2.000, $2.500 solamente por la cita, donde no te aseguran que vas a tener una aprobación. Entonces, Claro. yo siempre con esto de los teléfonos, la internet, me he defendido bastante. Y un día yo en una guagua, como se le dice en Cuba, en un bus, y con mi teléfono agendé una cita en el Consulado de México, pero en Panamá. Y fui yo primero Ah. y me dieron la visa a México por 6 meses solamente. Luego fue mi esposa, también se le dieron la visa por 6 meses, pero en ese momento llega la COVID a Cuba. En Te ese puedo tiempo, hacer una pregunta ahí, antes de que sigas, disculpa que te corte, sí, porque me imagino, voy a hacer esta pregunta porque me imagino que la audiencia por ahí se puede estar preguntando, o capaz que soy yo nada más, pero cuando yo siempre escucho eh, otros cubanos, hace más de 30 años que vivo en USA, entonces no es la primera vez que veo un cubano, hablo con un cubano, conozco las historias y muchos dicen que no te dejan salir del país, que es muy difícil. Y es muy difícil, por ejemplo, como contaba Reina el otro día en su historia, que una casa vale 3.000, $4.000. correcto, sí. Mi pregunta es, ¿por qué vos pudiste, por qué vos tuviste la oportunidad de salir y otros no, si es así? Y la otra, ¿cómo hiciste para conseguir esa cantidad de dinero para conseguir una visa? Porque ¿cuántos años te llevó a ahorrar eso? ¿Cómo fue la magia? Porque basado en lo que he escuchado es bastante, no es fácil, digamos, ¿no? Sí, bueno, mira, como te expliqué, yo comencé en los negocios con un poco de inversión, pero yo siempre he sido yo y mi esposa, que me ha ayudado bastante, de siempre llevamos bien las cuentas. Si yo invertí 5 y gané 10, hay que poner eso en inversión, pero de esos 10 que ganamos, vamos a poner 4 más en la inversión. Y siempre era invirtiendo, invirtiendo, logramos tener un puesto de venta, después 2, después 3, después 4. Después logré, que aquí después te voy a explicar un poco más para que entiendas quizás cómo logré. Entonces, a ver, eh, en un día de ventas en mi negocio, yo podría hacer 5 o 6 veces o más, quizás hasta 10 veces, lo que ganaba trabajando para el gobierno. Y siempre Qué increíble. Tengo que decir algo, quiero decir algo ahí, acotar un detalle, Alex, porque vos yo siempre digo que el lugar donde vivas es un problema, ¿no? Y vamos a hablar de casos, no extremos.
¿no? Me imagino que en Cuba hay comunismo y bueno, hay opresión y todo eso. Pero no salen a la calle a matar gente con un arma o cuelgan gente en la calle, ¿no? De ese no hay ese tipo de intimidación, a menos que, bueno, por ejemplo, vos hagas algo en contra del gobierno, pero si no, vos podés tener una viva, si vos volás bajo, como decimos en la Argentina, podés vivir una vida tranquila, quizás no con lujos. Sí, exacto. Ahora, en un país donde todo el mundo se va, y vos te fuiste, que no tiene nada de malo. Quiero destacar de que vos lograste algo que por ahí muchos cubanos no pueden lograr. En ese ambiente, en ese tipo de comunidad, en ese tipo de economía. Entonces, a lo que voy yo con esto, no importa dónde estés, mucho vale la persona a estar, ponerse, salirse de su forma de su zona de confort para lograr cosas. De Exacto. donde vos estés, puedes hacerlo mejor. Eso es lo que quería decir. Y bueno, continúa, pero quería destacar eso porque al escuchar esta historia digo, bueno, todos se fueron de ahí sin nada. Sin Sin embargo, nada. vos ya tenías algo, varios puestos. Sí. Es una historia importante, ¿no? Otra cara de Cuba, a pesar de que, Sí, a ver, mira, eh, ¿cómo te explico? Porque es algo así, la pregunta es válida, la pregunta que me haces, porque dices que cómo con la situación que hay en Cuba yo logré tener, ejemplo, esa economía para poder salir sin necesidad de vender ni mi casa, ni ninguna claro, de esas cosas. A ver, mira, en Cuba, para que logres entender, em, lo que me decías ahorita, no matan a nadie, no le disparan a nadie, por claro, cosas así, supongamos mafias, de pandillas, así. Aunque hoy en día sí está pasando, pero bueno, no es tan. A ver, en Cuba el gobierno, la manera de controlar al cubano es que todo sea ilegal. claro, En Cuba, desde que te levantas y te tomas el primer trago de café, ya es ilegal. Porque ¿dónde lo compraste si el gobierno no te lo vendió? Entonces, así funciona todo en Cuba con la corrupción. claro, Y si sabes usarlo a tu favor, puedes obtener buenos beneficios. Por ejemplo, supongamos que tú eres el almacenero de una tienda. A esa tienda entró un cargamento, pongamos, de 5.000, pongamos, encendedores. Los encendedores valen 50 centavos. Tú me llamas a mí y me dices que me los puedes vender todo a 60 centavos. Esa mercancía nunca va a llegar al público. Yo te lo compro todo a ti a 60 centavos. Y después voy y busco a las personas de la calle que lo venden al por menor y se los vendo a $1. Y claro, quizás yo no tengo todo el dinero para invertirlo, para comprarte los 5.000, pero busco otras personas que sí lo tengan y les digo que ellos se van a ganar 30 centavos. A ellos les conviene. Pero yo me estoy ganando, con claro, el dinero que invierten ellos, me estoy ganando 10 centavos, más el que invierto conmigo. Pero entonces, de esa mercancía X que yo pueda comprar de esa manera, yo vendo al por mayor la mercancía que sea solamente para recuperar mi inversión. La demás que me queda, que como la logre vender ya ganancia, la puedo vender hasta $2. Entonces, estoy ganando por varias vías. Y fue la vía que busqué para lograr ir haciendo un poco de economía y lograr viajar entonces a Panamá. Entonces, cuando viajaba a Panamá, buscaba cosas por encargo. Tú me decías, necesito un par de tenis así de este tipo. O yo quiero, mira, mi mujer está embarazada, está casi de la luz, necesito esto. Yo te lo traía y tú me lo pagabas a plazo y así iba haciendo más o menos, fui levantando un poco la economía. Hasta que entonces, es lo que te digo, logré, como tenía la posibilidad de viajar a Panamá, logré agendar la cita en la Embajada de México en Panamá. Quiere decir que no le tuve que pagar a nadie. Y bueno, como donde me quedé ahorita, llegó la COVID, no se pudo viajar y se me expiraron las dos visas, la de Panamá y la de México. Y ahí sí encima con lo caro que es. y entonces ahí me la vi un poco difícil, tanto así que todo el dinero que tenía guardado, porque ya tenía dos niños en ese entonces, se me fue yendo el dinero, porque en la COVID en Cuba no había nada, todo tenía que comprarlo a sobreprecio, y se me fue acabando el dinero, acabando el dinero, acabando el dinero, acabando el dinero.
y ya me fui quedando en cero. Y recuerdo que vendí el teléfono que tenía, porque mi casa en Cuba queda frente al mar. Vendí el teléfono que tenía y con el dinero del teléfono compré unas aletas de buzo. Compré un traje, compré un snorkel con una careta, compré una linterna y comencé lo que es la pesca submarina de noche. Y así pescaba peces, pulpo, calamar, lo sacaba del mar y lo vendía. Comía también y pues, Ahí, eso reafirma lo que yo digo. La capacidad de la persona de sobrevivir, todos tenemos diferentes capacidades, ¿no? Y generalmente no es que todos tenemos diferentes capacidades, todos tenemos las mismas capacidades, nada más que las personas se limitan en lo que exacto, pueden llegar a ser. exacto, Porque cuando vos te enfocás en el lugar, si vos te enfocás en lo que es Cuba, no hubieras hecho nada. Pero vos te decidiste enfocarte en lo que vos podías llegar a lograr en el lugar que estés. Imagínate que de todo eso te fuiste a pescar. O sea, ya siempre creativo, creando, buscando la forma. Es excelente. Excelente, porque cuando vos escuchás las historias de drama, que no está malo, yo veo el drama de lo tuyo, pero también veo una persona exitosa. ¿No? Me parece excelente, es lo que me estás contando. sí, yo digo, también hay algo. Yo tengo 19 años ya ahorita de casado y la esposa que tengo me ayuda bastante. Porque somos, como sabes, como un engranaje. Uno sin el otro no Claro, funciona. Y lo que no se me ocurre a mí, se le ocurre a ella, y lo que no se le ocurre a ella, se me ocurre a mí. Tenemos ideas que claro. discrepamos, las unimos y siempre tratamos de salir adelante. Y entonces, ya luego la COVID se fue, se acabó, se empezó a poder trabajar un poco mejor. Yo estaba prácticamente sin fondos para retomar el negocio, pero como ya llevaba un tiempo en los negocios y tenía un cierto prestigio y tenía la confianza de muchas personas, ya me daban esa mercancía y las pagaba luego. Y así fui haciendo un poco de dinero hasta que le dije a mi esposa que me iba. Y recuerdo que salí como con $5,000, salí a Panamá, porque bueno, a estas tuve que pagar a unos contactos que ya uno conoce en el camino para volver a tener la visa de Panamá. Regresé a Panamá con la idea de obtener la visa de México de nuevo, pero esa vez me la negaron, no me la dieron. Y le dije a mi esposa, bueno, de los $5,000 que tengo, voy a comprar un poco de mercancía y te la voy a enviar por una pagadora. Y recuerdo que me quedé en el bolsillo con $1,400. Y con esos $1,400, un 5 de noviembre del 21, salí de Panamá con rumbo a Costa Rica a las 10 de la noche. Y sin coyote, solamente con información que fui agarrando. Y ahí es donde comienza toda la historia ya un poco más tensa, más de que tuve que vivir para llegar a ver. Increíble, ¿no? La verdad que, no, admirable. La verdad que esta es una historia que le vale la pena compartirla porque eh, para aquella persona que quiere emprender, estas son las historias que sirven, Y sí, ¿no? bueno, Y nada es fácil porque contarlas es una cosa y que sean fáciles son y otra. bueno, pero te Porque, cuento, discúlpame, te estoy contando un poco mi historia ya un poco más para acá. Pero claro, cuando te comienzo mi historia fuerte comienza desde los 18 años que comencé en lo que era la universidad. Yo estaba en la universidad y trabajaba de seguridad. En Cuba se le dice custody, cuidando una claro. tienda, una bodega en las noches y trabajando en la universidad al mismo tiempo. Quiere decir, salía toda la madrugada cuidando esa tienda y en la mañana a la universidad. Después salí de esa tienda y me puse a hacer también lo mismo, de seguridad, de guardia, en la galería Mariano Rodríguez, que está en la Villa Panamericana, en Cojima, en La Habana, que es la galería donde pintaba este pintor famoso cubano, Nelson Domínguez. Y lo mismo, salía de ahí en las mañanas a la universidad, hasta que luego salí de ahí y empecé a hacer de seguridad un día sí y un día no, siempre en la noche, en casa del embajador de Qatar en Cuba. Me pagaban $40 al mes solamente. Y yo así Fua. salía de ahí, de esa casa, de cuidar la casa en la noche, iba a la universidad, de la universidad, salía, iba a la casa, descansaba, al otro día vuelve, lo mismo, así.
Después me sentí un poco muy agotado de ese trabajo y entonces comencé a buscar opciones de negocio, necesitaba dinero y me iba a San José, un municipio ya prácticamente de campo en La Habana, donde hay unos mataderos donde matan las vacas y esas cosas. Y yo compraba las costillas limpias de las vacas, compraba el corazón, el hígado, todo lo que es esta parte aquí, y me lo llevaba a La Sí, Habana, le pone cuello. y me lo llevaba a La Habana y lo vendía. Y si no, buscaba el queso y el yogur casero que hacían los guajiros, como se le dice la gente del campo, lo buscaba y lo llevaba a La Habana y lo vendía. Y todo eso ¿Y estudiando. eso era ilegal? ¿Eso Mm, era ilegal o legal? No, 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 es ilegal. Claro, Es ilegal. Varias veces me agarraron y los policías que hacían me lo quitaban todo y se lo comían ellos, literal. Pero bueno, me agarraban hoy en la mañana y en la tarde iba de nuevo. Y entonces, terrible. te cuento, como te cuento, estaba en la universidad. Entonces a veces me chocaba ir a la universidad, hacer ese tipo de cosas y a veces mi esposa me decía, no dejes de ir a la universidad, me acompañas en la madrugada cuando tengo que ir a coger el bus para ir a ese campo y ella era la que lo buscaba. Y como te cuento eso, vendí cemento, vendí diésel, vendí todo lo que pareciera que se pudiera vender yo. Y así lo fue haciendo hasta que pasó todo y llegué entonces hasta Panamá y de Panamá, como te cuento, día 5 de noviembre, 10 de la noche, me rumbo a Costa Ah, Rica. increíble. Entonces ya en Costa Rica, ¿cuánto tiempo estuviste en Costa Rica? Bueno, de Panamá a México me demoré 5 días. Como te cuento, llego a Panamá, ya los términos de la COVID, estuve 3 días en aislamiento en un hotel. De ahí me muevo a la zona libre de Colón y es donde hago todas las compras y las envío. Eh, Estando ya en Panamá, te miento, el primer día que me quedé fui al consulado de México en Panamá para ver si lograba la visa mexicana y sería volar de Panamá a México directo. No la pude obtener y me fui entonces a la zona libre de Panamá. Le hice el envío de las mercancías a mi esposa para Cuba y salí 10 de la noche hacia Costa Rica. En Panamá no tenía problemas porque tenía visa. Ya cuando llego Claro, A Costa Rica, cruzar es relativamente fácil, es cruzar una calle. Pero ya me habían dado un nombre de un taxista. El taxista lo vi, me llevó, nos atrapó en migración de Costa Rica. Le di al agente de migración, le di $7 y seguí mi camino. Por $7 nada. Eh, Atravesé todo Costa Rica y llegué como a las 12 y tanto, 1 de la mañana, sí, a la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Ahí, ¿sabes? Yo andaba solo, un poco con miedo, porque no conozco a esa hora en Costa Rica. me sé. Muchas personas acercándose, brindando un hospedaje. Ujú. Eh, en el mismo momento que estoy en esa parte, unos muchachos llorando, que habían unos haitianos que le habían robado todo su equipaje. Pero los cubanos nos conocemos, solamente por mirarnos, sabemos cuándo es cubano o no. Y en eso me encuentro con un muchacho que es cubano, que andaba con su esposa embarazada, que también los haitianos le habían robado. Y él estaba en casa de unas personas que eran cristianas, que los acogieron. Y entonces esos muchachos, esos cristianos, cobraban $5 porque tú durmieras esa noche en su casa. El cubano cobraba 6, 7, por tal de hacer un poco más para reunir y salir de cosas. Y me fui con él caminando y por el camino conversando, vivíamos prácticamente cerca, teníamos amistades en común, así. Me quedé en Costa Rica al otro día en la mañana, salí a Nicaragua, donde pedí un salvoconducto que nos costaba $150 y así podía atravesar Nicaragua toda completa sin ningún tipo de problema. Y aquí es cuando viene ya un poquito el tema más profundo, que es cuando llego a Managua. Cuando llego a Managua, me quedo en una terminal que se llama Terminal de Mayoreo. ¿Dónde está Managua? Dónde es eso? Ah, ¿En qué parte es? Managua, Nicaragua. Ah, Entonces hay una terminal que es la terminal de buses, el Mayoreo. Llegué ahí, eran como las 11, quizás 12 de la noche. Y a esa hora no había buses, nada, pero si tú ves ese lugar, es un lugar que es terrorífico en la noche. El movimiento de cosas y todo, yo quise irme lo sí, más rápido, quise irme lo más rápido posible de ese lugar.
agarro un taxi y me cobra como $15 por quizás 7, 8 cuadras. No era tanto, un hotel que busqué en el GPS. Y dije, bueno, Claro, lo tengo que pagar porque no tengo de otra. Pero como te cuento, ya en Panamá yo adquirí un poco más de conocimiento. Cuando me monto en el taxi, yo me siento en la parte de detrás del chofer. No me siento ni delante ni a otro lado, solamente detrás de él. Cuando abro la puerta del taxi, yo primeramente bajo el vidrio y pruebo que el seguro de niños no esté puesto. Si está puesto, claro. puedo abrir por fuera. Y así ya, vi todo y bueno, seguí el camino. Cuando miro el GPS, que ya estoy cerca del motel de donde iba, él como que agarró otra calle diferente. Y es cuando le pregunto, ¿para dónde vamos? No era ahí donde yo iba. Y entonces él me dice que me va a llevar a otro lugar, que es más seguro, que me va a poner unos contactos. Yo le dije que yo no se lo había pedido, no. Y él como que aceleró un poco y yo tenía una cuchilla que siempre la cargaba donde quiera. Y bueno, Claro, no me quedó otra de ponérsela en el cuello, agarrarlo por el asiento al frente. Él se puso terrible. un poco como que nervioso, frenó. Cuando frenó, yo logré bajarme rápido y le lancé unas piedras y él se fue. Y yo salí corriendo, enseguida miré el GPS, me asusté y dije, bueno, él puede ir al hotel donde yo le dije que iba a estar. Y había otro como a una cuadra y media cerca de una gasolinera, un poco con menos condiciones higiénicas y todo así, pero bueno, un lugar donde él no sabía que iba a estar. Y al otro día, en la mañana, fui a la misma terminal y agarré un bus con destino a el mismo Nicaragua, a la frontera entre Nicaragua y Honduras, a Jalapa. Ay. Y en Jalapa, bueno, también Te- me habían dado otros nombres de personas que podía contactar y así es. Alex, te tengo que preguntar porque eh, cuando vos decís que le tenés que poner una cuchilla a alguien en el cuello, ¿no? Para que pare, me imagino, eh, bueno, yo no sé, yo he viajado, ¿no? Y siempre uno va con eh, siempre con la sospecha de que algo puede pasar, ¿no? Sí, sí, exacto. Aunque en los países de todo el mundo hay gente buena y yo he viajado de vacaciones, no la situación tuya, pero siempre vas con ese miedo. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿no? Me imagino estás en un auto, eh, yendo hacia una frontera, buscando un lugar donde quedarte, un lugar que nunca estuviste, un lugar que no conoces. Le pagás a un tipo para que te lleve y vos estás en ese asiento atrás pensando, ¿qué hago? Porque me imagino que me dijiste, le pongo la cuchilla en el cuello. Habrás dicho, te habrás preguntado, ¿hago esto? ¿Qué es lo que hago? Me acuerdo, habrás tenido una conversación con vos Mira, en donde tuviste que tomar esa decisión. ¿cómo explicarte? Yo en ese momento, antes de tomar cualquier acción, ya yo he pensado, ¿qué voy a hacer si me pasa esto? ¿Qué hago si me pasa aquello? Por eso es que te digo, cuando me siento detrás de él, Bien ahí, cuando me siento detrás de él es porque ya yo sé la ventaja que tengo detrás de él, lo que puedo hacer. bien ahí, Cuando me voy a montar bien en ahí. el taxi, que primero bajo el vidrio y rectifico el seguro de niño, es porque ya tengo pensado qué voy a hacer con esa puerta, ¿entiendes? Claro, Voy como que ya con las claro, cosas premeditadas. claro. Es verdad que Pero bueno, de ahí a sacar un cuchillo es una cosa. Yo digo, cuando vos me contaste eso, yo digo, él se tira del auto. Pero vos no te tiraste el auto, vos sacaste una cuchilla. sí, Porque exacto, cuando vos contabas la historia, yo me imaginaba, capaz que se tira del auto, o sea, o sea, cómo vos lo planeaste está excelente, pero a sacar un cuchillo, que para mí, uno, si yo tengo que elegir entre yo y él, voy a elegir yo primero. exacto, O sea, exacto. que no te juzgo lo que hiciste, para mí fue excelente, porque quizá el tipo no tenía ninguna buena intención, por lo que entiendo, ¿no? Sí, no, por lo que entendí, exacto. Si me llevaba a un lugar donde yo no le pedí, que me iba a presentar unos contactos, yo no le pregunté nada del contacto, no le pregunté así, ¿no? Bueno, ya es la parte Ujú. donde te digo que ya salí en la mañana y llegué entonces agarré de la misma terminal del Mayoré, en Managua, Nicaragua, y agarré un bus hasta Jalapa, ya lo que es la frontera con Honduras. Y ahí tenía unos nombres, unas personas por las que pregunté. Y exactamente ellos ahí se dedican a lo que es a mover personas así, ¿me entiendes? Y yo a veces todavía con esas personas tengo contacto, luego de casi 4 años. Nos hablamos y hicimos como un vínculo. Y a veces nos reímos siempre que hablamos de lo mismo, porque uno de ellos me iba a llevar a su casa en moto.
Y yo me monté en la moto, todo muy bien, un casco puesto, pero yo veía que la moto caminaba y caminaba y caminaba y decía, ¿hasta dónde me va a llevar? Y agarró por unas lomas de tierra entre unos cafetales y te digo que me dio miedo de qué podría pasar. Tanto así que yo agarro y me quito el casco y lo llevo en la mano puesto. No el casco puesto yo en la cabeza, yo iba sin el casco en la cabeza, solamente con el casco en la mano, yo diciendo, si yo veo algo extraño, bueno, con el mismo casco le doy. Claro. Pero no, llegamos a su casa, de los más atentos, me presentaron a un cubano que vivía con ellos ahí, que trabajaba en los cafetales, y conversamos. Y así en la tarde salimos, cruzamos un pequeño arroyito, que era ya lo que dividía Nicaragua y Honduras. Estuvimos en una casa donde nos comimos, nos bañamos, agarramos otra camioneta por toda una sierra que mirabas hacia al lado y era un abismo grandísimo. Sentías las personas tú sentías las personas que hablaban, pero no los veías, que te preguntaban si quería Ah, que si quería perico. Tú pasabas por una suela, mm, veías una luz, pero no veías a nadie. Perico, perico. Y así increíble. agarraron después, nos dejaron como detrás de unos almacenes y agarramos unas camiones. Eh, pa- Quiero Sí, sí. aclarar algo, dame un segundo. Perico, para la gente que no está acostumbrada a otras Mm. lenguas hispanas, es la marihuana, ¿no? Eso es el perico. No, 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 no. Eh, El perico que están ¿No hablando es? es otro. Ah, ¿sí? Ok, Eh, acá el perico, por lo que yo escuché, era marihuana. ¿Qué no, es el no, ellos perico? le llaman al perico, le llaman a la cocaína. Ah, entonces capaz que yo tengo el término mal entendido, pero yo lo escuché acá Sí. de otros hispanos, ¿no? A la En marihuana, Argentina no le decimos perico, pero a la marihuana mayormente le dicen mota, claro, mota, ¿no? mota. Perico ya, Claro, claro, eso lo escuché también, sí. el perico ya es coca. Y así, bueno, te Ah, digo, llegamos así y te digo, como yo andaba solo, solamente por recomendaciones, buscando el nombre, ya cuando yo llego a la capital de Honduras, ya sí. se me enreda un poco más todo el tema, porque en Honduras ya no tenía un nombre por qué preguntar, no tenía una guía, no tenía prácticamente nada. Entonces me dijeron que teníamos que tener cuidado, que esa era una zona donde estaba trabajando mucho la Mara. Y ahí, entre la gente, muchos cubanos, emigrando, me encuentro con tres muchachas, dos de ellos deportistas del equipo nacional de karate, que si me ven cuando saca esto, un saludo para ellos, los quiero cantidad. Y Ujú. entonces andaban ellos dos y el hermano de uno de ellos, que era médico en Venezuela y desertó de lo que era la misión médica en Venezuela. Y ellos tenían un contacto que ya se los iba a cruzar hasta México. Y bueno, yo me agarré ahí con ellos y agarramos un bus juntos y logramos salir de todo Honduras y llegamos a la frontera entonces de Honduras con Guatemala. Y ahí en la frontera de Honduras con Guatemala, los contactos que ellos tenían, los recogieron y bueno, pues yo me fui con ellos. En Guatemala dormimos en la casa de uno de los guías y al otro día en la mañana nos llevaron a un hotel y como a las 2 horas salimos del hotel, eran como 12 carros y en cada carro íbamos alrededor de 6 personas en caravana por todo Honduras completo. Completo, completo, completo sin parar. Recuerdo que los carros los paraba migración, los paraba la policía. Ellos bajaban el vidrio, le daban como una clave, subían el vidrio y seguían. Tenían todo controlado. Pero que entonces todo el mundo quería ir a Tapachula, lo que es México, donde todo el mundo prácticamente cruza, es la vía de cruce de todo el mundo. Y es cuando hablo con uno de los muchachos que me ayudó en Nicaragua y me dice, yo te voy a guiar un poco para que te muevas porque sé que andas solo y prácticamente sin dinero. Y me dice, no te vayas a Tapachula, vete por la Mesía, es otra frontera que hay entre México y Guatemala. Y yo le hice caso
Y detrás de mí se fueron los otros 3 cubanos, los muchachos que te cuento que conocí en el camino. Desgraciadamente, llegando ahí a la Mesía, a la frontera entre Guatemala y México, nos agarró migración. Y supuestamente, la combi, como se le dice en México, es Sí, un busito pequeño, sí. parece que le hizo señas a la misma migración y pues nos agarraron y estuvimos en migración detenidos ahí 3 días, yo incomunicado con todo el mundo. Le dije bueno, yo siempre he sido un poco, no sé, un poco como que despierto y yo siempre estoy enfocado en mirando todas las cosas de que me puedo aprovechar, ¿sí me entiendes? Claro, Y busqué el turno de uno de los guardias de inmigración que era un poco más dócil y me dejó salir a buscar unas cosas como para bañarme. Y en lo que yo estaba recogiendo mis cosas de la maleta, los muchachos de la celda le sacan como que conversación. Y yo logré agarrar mi teléfono y un cargador portátil y lo logré meter a la celda donde estábamos todos. Y ahí, con mi teléfono, todo el mundo se comunicaba con su familia y más o menos logramos comunicarnos. Me metí en internet, empecé a averiguar cómo puede salir de ahí. Y di en internet con que yo podía pedir asilo político en la Comar. Ellos me explican de que ellos ahí en la Mesía no tenían como una sede de la Comar. Y me sueltan con un papel que me permitía moverme en México, pero hasta Tapachula, hasta la Comar, no fuera de ese camino. Y ya me sueltan en la noche, junto con los otros muchachos, los cubanos. Y yo les digo a ellos, yo no voy a la Comar, yo voy a seguir mi camino. Entonces, yo en las noches miraba que en el parqueo de afuera de lo que era esa parte de migración, en la noche se estacionaban solamente 3 combis, 3 buses de migración. Y cuando nos sueltan nos quedamos en un hotel que hay enfrente y en la mañana, cuando nos íbamos a ir, me asomo por lo que es el muro, la cerca de migración, y me doy cuenta que hay 2 buses de migración dentro. Y bueno, si son 3 y hay 2 aquí, significa que hay uno afuera. Y hasta que no estuvieron los 3 adentro, no salimos. Cuando estuvieron los 3 adentro, porque significaba que no había ninguno afuera. Y claro. logramos salir. Y este amigo que te digo que conocí en Nicaragua, me fue guiando, me decía, bueno, mira, puedes agarrar por aquí y agarrar por allá. Y en una nos fuimos todos juntos y llegamos a un lugar donde el único camino que había para salir era Tapachul, donde yo nunca quise ir. Y entonces los muchachos que andaban conmigo no quisieron ir conmigo, decidieron ir a Tapachul. Yo les dije, bueno, señores, agradecido, pero hasta aquí nos dividimos. Y yo, ¿qué hice? Lo que hice fue regresar hacia atrás, para empezar prácticamente de donde mismo salí, porque yo salí de ahí de la Mesía, por pueblito por pueblo, ¿me Ujú. entiendes? Tratando de no buscar lo que son autopistas y cosas así. Salí Claro, de, donde mayormente están te pueden estar buscando. Esos son los lugares donde por ahí puede estar migración, la policía y todo eso. exacto. Entonces, yo Ah, salí de ahí, de la Mesía, salí a Comalapa, Comalapa, así recordando la Concordia, Villaflores, Revolución, Revolución Arriaga, de Arriaga a Juchitán, así todos esos pueblitos. Y en una de esas que me estoy regresando me para la policía. Y te digo, sin que me quede nada por dentro, me revisaron hasta ah, todo, terrible. completo. Y yo no había escondido el dinero que tenía. Lo tenía puesto en la mochila, sí. Esas personas revisaron mi teléfono, me revisaron completo, movieron la ropa dentro de la mochila, todo, y nunca encontraron el dinero. Yo digo que algo me estaba ayudando, ¿ves? O yo cien por tenía, ciento porque te digo que las cosas que me pasaron, y a la hora de elegir a las personas a quien hablarle, todo fue algo, acerté en todo lo que hice. Entonces, bueno, ya te cuento, de ahí seguí todos esos pueblitos, y cuando llego a Juchitán, es donde se me enreda todo de nuevo, porque ya no tenía más contacto, no sabía cómo seguir. Y me dirijo hablo con un taxista. Y él me dice que tiene un contacto que me puede dar y yo me dejé llevar.
y me confías porque dije, o hago esto o me quedo aquí. Entonces había como unos retenes. Ellos me dicen, no te puedo pasar por los retenes porque si me agarran, ya me busco un problema. En el bus que sale a tal hora, a ese prácticamente nunca lo paro. Lo hice así, pasé por el retén y como ellos dijeron, no lo pararon. Ellos me recogieron un poco más adelante y me llevaron a ver a un señor que aún tengo en su número de teléfono, que después te voy a explicar todo lo que pasó con esas personas. Eh, ese señor me dice cuánto me iba a cobrar. Me montó en su carro con su esposa, fuimos a la casa, a la escuela a buscar a su niña. Me puso con los contactos, en moto, pasamos y me dejaron en un lugar donde no había internet, donde supuestamente me iban a recoger en 1 o 2 horas. ¿Dónde Llegué estabas ahí ya? ¿A dónde te cruzaron entonces? ¿Dónde estabas? en el paseo, estaba en la parte de Juchitán, en Chiapas todavía, Wichita. en Juchitán, porque yo traté de huirle a lo que era Tuxtla, esos lugares donde hay mucho Claro. migración. Y bueno, me dijo que esperara ahí 1 o 2 horas que que me iba a ir a recoger. Y te cuento de que pasaron 3 horas, 4 horas y no pasaba nadie a buscarme. Y ya me habían cobrado dinero y no había Claro. internet. Y me puse a caminar por todo el barrio y vi en un letrero en una casa que te cobraban por conectarte a la Wi-Fi. Yo les Todo pagué, negocio. sí, yo les pagué, me conectaron a la Wi-Fi, llamé a este señor y se puso un poco que molesto, me dice, pero ¿cómo que no te han ido a buscar? Dame un segundo. Y después que hablé con él, no pasaron 20 minutos y había una persona buscándome en una moto. Me llevaron a su casa. Ese día no pudimos salir porque estaba muy revuelto lo que era el tema de inmigración y esas cosas. Y bueno, no te voy a hacer muy largo este cuento de esta parte. Terminamos escuchando ranchera, tomando tequila y peleando gallos en el patio de la casa de estos muchachos. Porque, ¿qué pasa? Nos ponemos a conversar y ellos sacan a relucir el tema, y, discúlpame, de un cubano Sí. en Nicaragua que por poco mata a un taxista que le estaba como que jodiendo el negocio a ella. Y cuando yo escucho la historia, nos ponemos a conversar, yo me río, le cuento un poco con más como con detalle y me pregunta, pero ¿cómo tú sabes tantas cosas? Le digo, porque ese era yo. Ah, mira vos. Y de ahí en adelante no me quisieron cobrar más nada por el camino. Yo desde de ese momento en adelante me volví prácticamente su ayudante. Increíble. Yo los ayudaba a organizar la gente, vamos a movernos, y por aquí, y por allá, y cosas así. Entonces, en Juchitán ya después nos movimos a otro lado, que estuvimos como 3 días en una casa porque estaba más malo el tema de la policía y la federal en la calle. Y agarramos después todo un bus. Éramos como 46 personas en un bus hasta el DF. Entonces, cuando vamos, yo los ayudo a organizar a todas las personas y siempre me voy en el carro de último con ellos. Y cuando llegamos ya de últimos a la terminal donde está el bus que íbamos hacia el DF, yo veo que hay mujeres con niños, embarazadas, señoras mayores, que están de pie y veo a todos los hombres sentados. Y no sé, aquello como que me molestó y le mandé un poco confiado, ya me sentía claro porque tenía el respaldo de los guías Claro, y los mandé a, claro, a levantar a todos y que todas las mujeres se sentaran. claro. Bueno, todo el mundo empezó como a atacarme, y bueno, los guías intervinieron y dijeron, no escucharon el Cuba, que los hombres se paran y las mujeres se sientan. Y así fuimos pasando, y en una parte, a una parte que agarramos una camioneta también, la camioneta se rompió en medio de una sierra. Íbamos como 32 personas en una camioneta tapada con una lona. Sí, Y la camioneta ya llega en la noche prácticamente, se rompió. Nadie sabía cómo arreglarla. Y cuando me fijo, tenían lo que son los discos de freno, las pastillas de sí. pegar el disco.
Ahí fui, quité, le colgué con unos desarmadores, le arreglé la camioneta, así seguimos. Me fui como que buscando el agrado de los guías, ¿me entiendes? Y así todo pasó hasta que llegamos al DF. Y en el DF ya ellos me dicen que no me pueden ayudar más, porque ya esa ruta de ahí la agarraba otra persona. Que aquí fue de donde te conté, por lo que es las preguntas que me hiciste, donde me quedo en el, Claro. D- en el DF, en casa, en un hotel, y había una pareja de venezolanos que venían con nosotros. Lo veo en la esquina un poco del hotel, como que hablando, y les Ujú. pregunto que qué le pasa, que se iban a quedar, que por qué no entran. Me dicen que no les alcanzaba el dinero para quedarse esa noche en el hotel. Y bueno, ahí fue donde les regalé algo de dinero para que se pudieran quedar en el hotel. Y entonces tengo amistades, ustedes saben, viajé a Panamá, tenía muchas amistades así, y tenías amistades amistades en el DF. Y el otro día en la mañana me enviaron un Uber y me llevaron a su casa. En su casa, o sea, tequila, fiesta, esto, lo otro. Sí, Y después los otros familiares de esas personas viven en León, Guanajuato. Y fueron desde León, Guanajuato hasta el DF. Y me recogieron, me llevaron hasta León. ¿Y qué pasa ahí? Que cuando tú vas en un carro que es privado, no, la policía no lo para, no sé. Pero a todas estas, ya yo había averiguado de que, bueno, me río porque mi esposa me va a estar escuchando y se va a reír también. claro. Ya había investigado que en lo que es la parte sur de México, las personas son como más bajitas. Ya cuando comienzas al norte, como que son más altos. Y yo Ujú. me compré un par de botas, un pantalón de mezclilla, una camisa de cuadros, me compré un sombrero, me afeité, me dejé bigote. Lo que no podía abrir la boca, porque ahí sí ya, Claro, pues sí, ahí enseguida se dan cuenta. enseguida sí. Entonces, 100%. mi idea era pasar lo más desapercibido posible. Bueno, ya te cuento, le llegué a León, Guanajuato, y de León, Guanajuato, para moverme hacia Monterrey, hay algo que se hace curioso y me ayudó bastante. Eh, Estas amistades mías en Guanajuato me dicen que hay una aplicación en México que se llama BlaBlaCar. Por ejemplo, tú vives en Luisiana, pero trabajas en Houston y tú publicas en la aplicación: el día 18 viajo a Houston, les cobro $100. Tu objetivo es que vienes a trabajar, pero le diste raya a una persona que te pagó $100 y costeaste tu gasolina y esas cosas. Y Claro. así entré en la aplicación y encontré, como a los 2 días, una persona que viajaba de Guanajuato a Monterrey. Y así fui. Me monté en el carro como un Uber, como así. Y pasamos todos los retenes, pasamos todo súper bien. Yo solo en el carro privado, no pasó nada. Ya llegando a Monterrey, otras amistades que también tengo en Monterrey me recibieron en su casa. Y esa misma noche estamos mirando en la televisión. Me recuerdo que ese día jugaban los Tigres de Monterrey con otro equipo de fútbol y había mucho alboroto. Pero Ujú. en uno de esos comerciales paran y sale la noticia de que Estados Unidos, a partir del 5 de diciembre, iba a activar el programa MPP, Quédate en México. Y eso era día 2 y yo estaba en Monterrey. ¿En qué año fue En esto, el 2021. Alex? En el 2021. Entonces era 2 de diciembre de 2021. Jugaban los Tigres, no sé el nombre del equipo de Monterrey con otro equipo. La, la, Sí. la, la bulla en la calle, la gente festejando Ujú. y, Claro, y ponen la noticia. A partir del 5 de diciembre de 2021 se activa el programa MPP, Quédate en México. Es decir, te entregaban en la frontera, pero te regresaban a México con una cita para atenderte y que pudieras pasar y esperar en México. Yo no tenía dinero, no querías. claro. Y al otro día, día 3, arranco a la terminal de buses de Monterrey
para moverme yo quería entrar por este por el puesto fronterizo pues, Acuña, sí, por Acuña. Pero cuando estoy en la terminal de buses, me dicen que para montar esos buses solamente podía hacer si tenía algún ID de México. Y yo no tenía ID mexicano, no, pues no podía. Pero es cuando vengo a caer en cuenta de que yo me enteré de que cuando los cubanos cruzábamos hacia México, nos quitaban los pasaportes. Entonces, yo dije que mi pasaporte ya estaba, se me había perdido y me hice otro pasaporte. Ese pasaporte es válido, lo dejé en Monterrey para que me lo enviaran si yo lograba llegar acá. Y en el otro pasaporte viejo era donde yo tenía la visa mexicana que se me había expirado. La tenía estampada en ese pasaporte. Se la Oh, enseñé a las personas de la terminal de buses y no se dieron cuenta que estaba expirada y me vendieron la boleta. Y qué ya, increíble, ¿no? sí, fui aprovechando cada situación que se me fue Es dando. de película la historia, es una película. Te digo que puedes escribir una película y esta historia puede ser una película tranquilamente. Entonces, ya agarramos el bus, todo bien. En un retén nos paran, nos piden los documentos. Yo le enseño la visa al policía a ver qué pasa. Me mandaron a bajar. Eran como 8 o 9. Entonces, esos policías, cuando te paran en el bus, te ponen de espalda contra el bus y te mandan a abrir los maleteros de abajo del bus. Te mandan a que los abras completo. Y te pegas al bus como que el que está dentro del bus por la ventana no te puede mirar. Yo me puse de último, me estaba fumando un cigarro, me dijeron que lo apagara, yo lo apagué. Y empezaron uno por uno a preguntarle hacia dónde iba. Recuerdo que había dos muchachitos, jovencitos, que eran salvadoreños. Cuando le preguntaron a dónde iban, ya se quedaron mudos, no pudieron hablar, no les salía una palabra, porque tenían papeles falsos de México. Cuando a mí me preguntan a dónde voy, te digo que me salió del alma, te digo que hice las cosas a lo que sucediera, lo que pudiera suceder. Yo le dije, mira, así te lo digo textualmente, le digo, mira hermano, yo no te voy a hacer mentiras, porque lo que yo te diga a ti, tú vas a saber si es mentira o verdad. Yo vengo desde Panamá con rumbo a los Estados Unidos. Ya estoy prácticamente llegando y espero después de tanto nadar no morir en la orilla. La visa que te enseñé en el pasaporte está vencida. Ya te conté mi objetivo, tú decides lo que vas a hacer, tú estás en tu derecho, es tu trabajo. Y recuerdo que me dijeron, córrete un poco para allá y ponte ya no en la esquina del bus. Yo dije, yo dije así, por dentro dije, me jodí por hablar de más. A todo el mundo, de las personas que habían, le pidieron 1,000 pesos mexicanos. Lo pusieron en lo que es este puente del maletero, debajo del bus. Los policías fueron, lo agarraron, a mí me dejaron ahí a un lado. Y yo pensé lo peor, y dije, bueno, ya, por hablar tanto. Y uno de los comandantes va hasta donde estoy yo y se queda mirándome y me dice, todos aquellos me dieron 1,000 pesos, tú nada más dame 500. Y cuando arrancas por ahí para allá, el tema de la visa vencida, lo supimos porque tú lo dijiste, porque ni nos habíamos dado cuenta. A partir de ahora enseña esa visa y no le das dinero a más nadie. Me dice, ¿y sabes por qué estoy haciendo esto contigo? Porque así es como eran los varones, con la verdad de frente y sin miedo. Y te vas a encontrar un retén en tal lugar, y después vas a poder seguir tranquilo. Así mismo pasó. Pasé todos los demás retenes, enseñé mi visa, no le di $1 más a nadie, $1 mexicano más a nadie. Y ya se empezó a hacer de noche. Y ya a donde yo quería entrar, por donde quería cruzar, no podía. Y ya estaba en Piedras Negras. Y dije, bueno, aquí mismo me quedo en Piedras Negras. Dejé la mochila con todas mis pertenencias debajo del asiento del bus y traté de buscar un taxi para ir hasta el puente de lo que es Piedras Negras ahí en el río. Y en eso me encuentro con unos venezolanos que también andaban en el bus, que no les alcanzaba el dinero. A mí me quedó un poco de dinero porque, como te cuento,
Estos mexicanos que conocí no me cobraron un largo tramo y yo te lo pasé con amistad. Entonces estos venezolanos, el taxista le estaba cobrando 700 pesos mexicanos por llevarlo hasta el puente de la orilla del río. Y ellos no les alcanzaba y querían que yo me uniera con ellos. Y en ese momento, cuando yo pienso, digo, un taxi con 5 o 6 personas dentro va a llamar mucho la atención. Llamé al taxista por otro lado y le dije, yo te voy a pagar los 700 pesos, pero por mí solo. Como en efecto, me dijo, espérame en aquella esquina, me recogió, me dejó en el puente, no me pudo dejar exactamente debajo del puente por las cámaras lo podían grabar, las placas y esas cosas. Y yo me bajé con una carterita aquí atravesada en el pecho, teléfono, pasaporte y algunos papeles. Y encendí un cigarro y fui fumando, tranquilo, caminando. Llegué al río y habían 4 personas que estaban cruzando en ese momento. Yo no me lancé a cruzar, yo me senté en un banco y terminé de fumar mi cigarro. En eso, uno de los 4 que está cruzando regresa hacia atrás. Y yo le pregunto, ¿esta persona está cruzando para Estados Unidos? Me dice, no, 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 no. Como que no me quiso responder de una manera un poco así. Y en ese momento yo me lancé a cruzar. Y él me dice, ayúdalo, que esa es mi esposa. Me quedé así, bueno, seguir. Bueno, como te cuento, en Cuba, cuando la COVID, me puse la que era a pescar, todo lo que era submarinismo y esas cosas. Y soy de campo, me crié en el río, me crié jíbaro, como decimos nosotros. Y para mí el río Bravo, para mí, mi palabra, el río Bravo para mí es un charco, que cualquiera se ahoga, cualquiera por la Claro. corriente, ¿entiendes? Pero ya yo la sabía dominar, dominar. Y es cuando te digo que está una muchacha con un niño y otro muchacho que están cruzando. Y yo les paso por al lado nadando, ya para yo cruzar, yo no ando con ellos, no sé quiénes son. Y es cuando escucho al muchacho que empieza a gritar por ayuda. Cuando me giro hacia atrás, el muchacho le extiende la mano a la muchacha, el brazo, y cuando ella le agarra el brazo, lo hunde. Y él tenía el niño cargado en los brazos. Me quito la carterita que tenía aquí enfrente y la lanzo hacia la orilla. Y cae en la misma orilla de la tierra y el agua. Y me voy hacia atrás, agarro a la muchacha por un lado, agarro al muchacho con el niño por el otro. Y le dije que me ayudaran con las piernas y lo logré sacar a los 3. Y cuando los saco es que me doy cuenta que la muchacha también está embarazada. Fua. Y algo de que te digo, las cosas pasan, estuve en el momento correcto para ayudar. Y de ahí nada, te cuento, salimos, buscamos a la gente de migración, nos entregamos, no supe más de esas personas, lo llevaron a un lado, nosotros parados. Cuando abrí la cartera que tenía puesta acá, el teléfono se me había roto, estaba mojado, todos documentos, todo estaba mojado. Lo metieron todo dentro de una bolsa, lo lanzaron a unas cajas. Y ahí estuve detenido 4 días, estuve detenido. Y detenido llegué el día 3 y me soltaron el día 7. Y así más o menos fue Esa fue la migración, la migración americana que te tenía ahí. la inmigración americana, sí. Claro. Ya me hicieron todo el proceso, fotos, huellas, y el 7 La verdad que 7 de diciembre de 2021 me soltaron ahí en lo que es Coahuila, Piedras y Negras. te sueltan porque entras por asilo político, ¿no? ¿Cómo, el refugio? ¿Cómo es? ¿Cuál Sí, es el estatus que? sí, exacto, porque cuando intenté hacer una entrevista y preguntas si tienes miedo a regresar a tu país, y yo obviamente le dije que sí, porque hay una cosa que se me saltó contarte ahorita, que como te dije en Cuba todo era ilegal. Yo tenía muchos contactos, personas que me avisaban cuando habían operativos de la policía y cosas así. Y en una de esas me avisan un día, yo tomo todas las precauciones, pero no va nadie. Y eso se repitió como por 3 veces. Y la cuarta vez no les hice caso. Y me cayeron y me decomisaron todas las mercancías que tenía. Y la policía me llama, me meten en un cuarto y me dicen de que yo y mi esposa somos uno de los que más tenemos, ¿sabes? Más fortaleza en donde vendíamos, que ellos me devolvían todo
y no pasaba nada, pero yo tenía que ser los ojos y los oídos de ellos dentro del lugar donde yo trabajaba. Y les dije que no, que se quedaran con todo eso. Y eso fue uno de los detonantes que me impulsó también para salir. a este, Ujú. claro. La verdad que es una historia bastante intensa. Bueno, ya llevamos una hora de historia y la verdad que cuando me contaba no podía dejar de pensar la trayectoria porque yo voy más allá de la historia, pienso en el momento, porque una cosa, viste, cuando cuando alguien te cuenta esta historia, es más o menos como si leyeras un libro o vieras una película. Bueno, la Sí, película tiene más gráficos, entonces sí, cuando claro, ves los claro. gráficos de una película te pone más nervioso, pero yo trato de imaginarme el momento que pasaba. Por ejemplo, el momento que vos cruzabas el río, el momento que agarraste dos personas. Yo no soy un nadador, no soy, puedo nadar un poco, pero no soy tan bueno nadando. Pero no me imagino agarrar dos personas en un río con un niño y sacarlo de ahí y ponerlo del otro lado. Eso es no solamente un acto heroico, una enseñanza de vida, no solamente para que escuches la historia, pero para vos mismo, ¿no? Porque eso te marcó de por vida también. Sí, Son exacto. cosas que te dejan, ¿no? Pero sabes, como mismo tú dices, yo hice cosas de que ni yo mismo creía que era capaz de hacer. Claro, Solamente tiene que estar en ese momento. La adrenalina, lo que te genera tu cuerpo, el cerebro, y actúa. sí. A veces actúa sin pensar y lo hace. Ya, y se hizo, y salió bien. Pues, Es que primero hay que animarse, punto uno. Hay que animarse porque es la única forma que uno puede saber de lo que es capaz de hacer o de lograr. Eh, Segundo, que yo siempre digo que el ser humano tiene la capacidad de sobrevivir a cualquier cosa. Siempre lo fuimos. Nuestros sí, ancestros, nuestros antepasados, siempre sobrevivieron de cuando éramos cavernícolas o lo que sea. Éramos siempre, ¿no? Sobrevivimos entre dinosaurios, vivíamos con animales salvajes. En Y bueno, cualquier, hoy en tenemos cualquier, luz, en tenemos cualquier computadores. clima, en cualquier cosa, En así siempre. cualquier clima, claro. Entonces, lo que vos hiciste es natural del ser humano, ¿no? Lo que pasa es que hoy uno lo ve como algo extraordinario porque estamos cómodos. Exacto, mira, Entonces, como... disculpa que, Sí, que dale, eso, dale, dale. mira, como te decía, yo tengo ya 38 años. Mi crianza fue en los ríos, jugando a las escondidas, encaramado en un árbol, corriendo descalzo, Claro, y como que eso me dio una preparación para la vida. Hoy en día le hago, o a otra persona de otro país que me escuche mi historia, a lo mejor la ve un poco increíble, y te digo por qué. Porque se la pasan las 24 horas del día en un teléfono. claro. Ellos te saben cruzar un río y salvarte a dos personas en un juego, pero en la vida real no lo hacen. Entonces Es quizás, verdad. quizás, Y quizás también esa crianza, esa juventud que tuve, las cosas que hice me prepararon un poco más. más allá de eso también, ¿no? Porque a veces la gente no les cuesta emprender. Ujú, Hay que ser sincero. Y, y bueno, para el que nunca salió de su... Hay gente que no sale del lugar, de la manzana donde vive, ¿no? Del lugar donde vivió toda ujú. su vida. Inclusive dentro de su propio país no conoce más de dónde vive. Igual no es una crítica, simplemente es una realidad, ¿no? Después la persona que viva como quiere y haga lo que quiera. Pero cuando uno sale a otro país, eh, primero uno sale y piensa que todos los países son iguales y que las culturas son todas iguales. Más allá de verlo por televisión y todo, es la impresión que uno tiene. Entonces, cuando vas a un negocio, el tránsito, la gente, no es igual. Los restaurantes son diferentes, las comidas son diferentes, la forma de atenderte es diferente. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando salí de Argentina, en la Argentina tomamos el mate, Sí, ¿no? Es una tacita con una yerba y una bombilla. O popote, no sé, bombilla, tiene diferentes nombres, depende del sí, país. sí, sí, sí. Cuando yo vine a Estados Unidos, yo buscaba yerba y acá no toman mate. No, Tampoco lo toman en Cuba, tampoco lo toman en México.
Esas No, cosas cuando uno no sale, no las sabe. Entonces, imagínate lo difícil que fue entender, conocer a la gente, tener los contactos. Contacto. ¿Cuántas personas tienen contacto en otros países? Hoy, con el teléfono, sí, tiene un poquito más sí, de claro. contacto y eso, pero eh, antes eso no existía. Igual Bueno, a que tenga el teléfono. bueno, ¿Quién puede bueno, llamar a alguien en Alemania si yo tengo un contacto en Alemania? No. ya. Eso que vos hiciste es extraordinario Entonces, mira, hoy. hablando de lo que me dices de los contactos, como te dije también cuando te expliqué que te escribí, esto también me puso a hacerlo todo el tema de mis niños, ¿entiendes? Quería que crecieran en otro lugar, con más libertad, con más oportunidades. Y a los 5 meses de estar aquí en Estados Unidos, yo logré reunir el dinero para sacar a mi esposa. Y como no es mujer, no quería que viniera sola. Saqué también a mi sobrino para que viniera con ella. Eh, En 5 meses lo logré hacer, limitándome de mil cosas, y lo logré hacer. Y gracias a los contactos que hice en el camino, gracias a todo lo que pasé, a mi esposa y a mi sobrino los agarraron 30 minutos antes de cruzar el río. Y los iban a deportar para Cuba, ya Migración de México los tenía, y los agarraron en Coahuila, lo agarraron en Nava. La misma noche que lo agarraron, se lo iban a llevar a Tabasco, en Tapachula, en Chiapas, para deportarla. Y gracias a esos contactos, yo logré hablar con un contacto aquí, él me daba otro y otro, y logré comunicarme hasta con un comandante de la policía en México, y logré que lo soltaran en Acapulco a las 2 de la mañana, en Guerrero, Acapulco. Cuando soltaron a mi esposa, yo le mandé una foto de ella y me dice, ¿cómo tú tienes esa foto? Bueno, no, para no hacerte el cuento largo, le mandé a mi esposa la foto que Migración le tiró cuando la agarraron. Y todo eso fue con los contactos que yo logré hacer por el camino. eh, ¿Cuánto tiempo lo estuvo la policía? A ¿A mi, ellos? a mi esposa la agarraron como en la tarde y en la madrugada la soltaron. Bueno, Envié, eh, envié una cierta cantidad de dinero, ¿sabes? Porque son claro, contactos, pero hay que... claro. Y al momento, 2 de la mañana, la soltaron a Acapulco, Guerrero. Mi cabeza siempre está en el momento, ¿no? Como yo lo digo, de la historia. Yo, para que la gente se imagine, vos estás en otro país, ponele que estabas trabajando cuando te pasó, no sé qué estabas haciendo. O estabas en tu casa mirando una película esperando a que ellos crucen. La policía te agarra a tu esposa y a tu hijo, ¿no? Mi sobrino. Tu sobrino. Ahora, vos no los podés ayudar porque estás a miles de kilómetros, millas de distancia. La desesperación que una persona vive en ese momento en tratar de encontrar una solución a una distancia larguísima, no de estar atado de pie y mano, ese momento de estrés y de nervios es, por más que lo describa, creo que mucha gente no se lo va a poder imaginar. Yo nunca lo viví, pero tuve un amigo que le dejaron la familia en el aeropuerto cuando venía para acá. Migraciones lo paró y le capturó la familia, era la esposa con los dos niños, un varoncito y dos nenas. Ellos tuvieron un día hasta que Migraciones lo mandó de vuelta para Argentina. Ahora, ese momento yo lo vi a mi amigo vivir ese momento fue catastrófico. Y eso que estaban en un lugar a salvo, no es que lo agarró la policía de Sí, claro. México, o sea, estaban en coma, le habían dado todo, era igual, era una cosa, no estar atado de mano, están tus hijos ahí apretados, es horrible. eh, eso no Eso, fue un momento más fácil. No sé si capaz que no fue uno de los peores momentos que viviste o las peores horas que viviste de toda la historia. mira, a No ver, sé. para mí, a ver, de toda la historia, es prácticamente algo más difícil, porque como tú dices, es algo que no puedo controlar. Si Claro, ya que se da otra situación que yo la puedo controlar, como que la trabajo de otra manera. Pero saber que necesitas solucionar algo sobre lo cual tú no tienes el control, claro, te desespera un poco más, pero yo en cambio, yo me tranquilizo, pienso con cabeza fría. ¿Qué hago? ¿A quién llamo? ¿A quién tengo en México? ¿A quién tengo? No tengo a nadie aquí, pero tengo a alguien en otro lugar, que ese alguien sí puede tener a alguien en ese otro. Y así claro. accioné y logré hacer una red y logré tener todos los contactos. Excelente, excelente.
Bueno, Alex, la verdad que te agradezco por haberme contactado y querer contar tu historia. eh, es fabulosa, una historia increíble. Em, Otra vez voy a volver a repetir la capacidad de lograr cosas de cada uno. Y bueno, si tenés duda, mirá la historia de Alex, que Alex fue un genio, como decimos en la Argentina, o un capo, como decimos en la Argentina, en Cuba. Lo fue en cada país que estuvo. Y bueno, en otra oportunidad hablaremos de Estados Unidos, pues imagino que en Estados Unidos también la estarás rompiendo, haciendo las cosas excelentes. Ya, ya, Obviamente ya ya. más tranquilo. Sí, no, Esa no, es no. otra historia, Esa es otra pero historia bueno, claro, que viene muy de la mano con todo lo demás. claro, Bueno, por decirte así por arribita, eh, que te hablé de mis hijos y esas cosas. Hace 4 días ya tengo a toda mi familia viviendo en México. Son un excelente, proyecto de vida que me hice y hace 4 días exactamente que ya los tengo a todos viviendo en México. excelente, excelente. O sea que ellos en algún momento estarán acá entonces, Exacto, cuando se dé la oportunidad. claro. Bueno, Alex, la verdad que es una historia, eh, voy a decir, muy buena, inspiradora. Te agradezco por compartirla. Espero que lo dices, la disfrute. Es una excelente historia, yo creo que sí, estoy seguro. Pero bueno, que siempre le pregunto a todos a mis entrevistados qué consejo le darían a esa persona, ¿no? Ponerle que lo vea un cubano en el teléfono en Cuba y se quiera ir, o a cualquier persona de cualquier país que quiera emigrar, o alguien que esté pasando un momento muy difícil hoy y esté solo, esté deprimido, eh, o alguien que esté pensando en volverse donde está, sea la situación que sea, ¿qué consejo le das? Mira, yo tengo, a ver, no es una frase, es como un pensamiento que lo llegué a tener a veces a veces para bien y a veces para mal. Y es simplemente de que no pierdas el objetivo. Porque cuando tú decides emigrar por un objetivo. Si pierdes ese objetivo, todo se acaba. Porque si pierdes ese objetivo, vienen las ganas de regresar. Y si logras llegar y después que estás aquí, pierdes el objetivo, entonces se perdió todo. Te quedas perdido totalmente. Y es lo que te digo, no perder el objetivo. Excelente, Alex. Saber que lo tienes ahí y que cada paso que des te pones más cerca de él. Excelente. Gracias otra vez, Alex, gracias por tu historia. Un tremendo campeón de la vida. Así que bueno, eh, después vamos a hacer otro podcast. Quiero saber cuando tu familia esté acá. Así que bueno, te doy un Perfecto. saludo. Gracias por estar. Y bueno, agradecidísimo por darme la oportunidad de entrevistarte. Una historia No, excelente. agradecido a ti por darme la oportunidad de poder compartir. Gracias, Alex.